grabar. Listo. Pues hoy estoy muy emocionada de iniciar este programa con ustedes. Tenemos una sesión que es, yo creo, una de mis favoritas de todas. Y la sesión del día de hoy, permítanme un segundo porque mi pantalla cambió. No, mi vida, ¿puedes preguntarle a Papito? Por alguna razón hizo reloading del archivo. ¿Pueden verla ahora? ¿Sí? Ok. Déjenme ver si... ¿Todos pueden ver mi pantalla? Thumbs up, ¿sí? Ok, perfecto. Hola, Heidi. Qué bueno, los que tengan esposo y que puedan dejar a los niños con alguien, eso es fabuloso, pero si no, vamos a grabar la sesión, así que no se preocupen. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el apego. Y el apego es la base de la crianza. Cuando hablamos de apego, hablamos de la conexión que hay y que se forma desde que está el huevecillo dentro de nosotros y empieza a crecer el bebé. Ese apego está en todos los seres humanos, en todos los seres vivos del planeta. Siempre hay esa conexión y es como inicia la vida. Pero el apego generalmente se habla solamente de un año. O sea, el primer año de vida y uno dice, el bebé tiene apego seguro o no apego seguro, pero las últimas tendencias en la crianza explican el apego más allá del primer año de vida. Entonces, vamos a abordar en cada uno de los primeros 6 años de vida, qué es lo más importante que desarrollemos para que haya un apego seguro que permita a los niños crecer de manera sana. Las que tienen niños de más de 6 años, súper importante que veamos el apego desde la óptica de ya pasó mi hijo por esa etapa o aún está en esa etapa. Aunque el apego, se habla del apego en los primeros 6 años, dependiendo de las condiciones, hay muchos niños que no logran tener ese apego durante los primeros 6 años y nunca es tarde para desarrollarlo. Entonces, para que tengan esa idea en mente, cuando estamos hablando de las diferentes edades y si sus hijos tienen 7, 9 años, digan, esto ya no me tocó a mí, más bien ver si ya pasaron por ese proceso. Vamos a hablar del desarrollo del cerebro y cómo influye en las diferentes edades y en la evolución del apego seguro. Y por último, el tema del cual estoy súper emocionada, que es sobre las emociones de nuestros pequeños y el manejo de emociones, que es un tema súper importante y que como todas mamás, es uno de los temas que más nos conflictúa cuando hay agresión, cuando hay peleas, cuando hay gritos, cuando hay malas palabras. Entonces, es uno de los temas más fascinantes que vamos a abordar el día de hoy. Para las que no me conocen, mi nombre es Aida. Yo soy mamá de 2 pequeños, Benjamín de 4 años y Bruno de 2. Soy psicóloga, terapeuta de juego y también trabajo en la parte de psicología organizacional, dando cursos de liderazgo. Ese es mi trabajo de tiempo completo en la semana. Y la parte de crianza, la razón por la que me encantó este tema es cuando yo tuve mi primer bebé, cuando nació Benjamín, sufrí de depresión postparto y la pasé muy mal. O sea, mis primeros 2 años con mi bebé fueron años muy, muy complicados y a partir de ahí empecé a certificarme, a tomar muchísimos cursos, a leer mucho y se hizo como una misión el compartir mi experiencia con otras mamás para que las lágrimas que derroché y las cosas que yo no pude experimentar, otras mamás las puedan experimentar. El modelo que les voy a presentar aquí, en los últimos años, el tema de la crianza ha explotado, ¿cierto? Hablamos de, todo el mundo habla de la crianza positiva y de cómo educar a los hijos sin gritos
y cómo educar a los hijos sin agresiones. Y hay muchos modelos de crianza. Está la crianza positiva, la crianza respetuosa, como les comentaba en mi audio. Lo fascinante del modelo que les voy a compartir es que es un modelo en base a entender a los niños. Entender a los niños, y una vez que tenemos la comprensión de los niños, entonces decidir qué es lo que queremos, cómo es que queremos abordar las situaciones con las que nos enfrentamos y qué queremos ser para nuestros hijos. Este modelo es mucho, muchos modelos buscan el cómo le hago si, qué hago si pega, qué hago si contesta mal. Este modelo es más entender la evolución del niño y en base a esa evolución nosotros tomar las mejores decisiones. Nadie conoce mejor a sus hijos. Cada pequeño es un ser extraordinario y es un ser que tenemos que comprender de adentro hacia afuera. Y nadie lo va a hacer mejor que ustedes. Nadie les va a poder decir qué es lo mejor que se puede hacer en tal momento o en otro momento, porque a lo mejor yo les digo, dile que respire, y a lo mejor le dicen que respire y el niño se pone mucho más histérico, ¿sabes? Entonces, muchos de los trucos o de los tips es más bien las estrategias se pueden explicar, se pueden aplicar, pero una vez que uno entiende el desarrollo del niño, y nadie lo va a hacer mejor que ustedes. Ustedes como mamá siempre van a tomar la mejor decisión, y lo que les voy a presentar hoy es los estudios y la investigación que se ha hecho, que es súper interesante para entender por qué los niños actúan como actúan y cómo manejan sus emociones, y tratar de nosotros vean al niño como parte de su jardín, y es cómo propiciar las condiciones para que la maduración pase. Y esa maduración pasa de manera extraordinaria, de manera biológica, siempre y cuando nosotros propiciemos y tengamos las condiciones adecuadas para que eso pase. En el modelo que les presento, el apego es la base de todo. El apego es fundamental. Cuando hablamos del apego, hablamos de la proximidad y de la conexión que tenemos con nuestros hijos. Esa conexión emocional que tenemos es la base. Si nosotros no tenemos esa conexión, intentamos aplicar las estrategias que dice la crianza positiva y darle opciones y trata de no decirle que no, no va a funcionar, porque lo que hace que nuestros hijos quieran hacernos caso y quieran estar con nosotros y hacer lo que nosotros decimos es esa conexión, que es básica y es el sustento. Y es súper fundamental porque nuestro objetivo es a largo plazo, ¿cierto? La adolescencia se está cortando, o sea, no sé qué ha pasado, pero ahora ves niñas de 9, 10 años ya con cambios físicos de preadolescentes. Entonces, lo que pasa hoy en día es que la adolescencia se ha alargado, y se ha alargado de tal forma que si una niña empieza con cambios a los 10 años, a lo mejor hasta que termine la carrera y encuentre trabajo van a pasar otros 15 o 20 años. Y la adolescencia, en la adolescencia el cerebro sufre muchísimos cambios. Entonces, si nosotros nos preocupamos por corregirlos, por gritarles, por hacer lo que uno quiera, y si no te sientas va a pasar esto, y si no te callas te vas al cuarto, vamos a ver las implicaciones de hacer esas cosas, pero eso lo podrán hacer a lo mejor unos 3, 4, 5 años, pero cuando ese niño se vuelve adolescente, nada funciona. Y si no tenemos un vínculo seguro, lo que va a pasar es que ellos van a buscar otros vínculos, y entonces los papás no son un vínculo, pero los amigos sí, y se da un fenómeno en el que los papás se ven represados por los amigos, y eso trae otra serie de complicaciones. Entonces, súper importante tener en mente el largo plazo, el desarrollo saludable de un niño, pero no pensar en los primeros 5 años, sino cuáles son las implicaciones en la adolescencia y después de. El modelo de apego, descansar, jugar y crecer. El descansar es la base, pero hablamos no un descanso solamente de dormir las horas, aunque eso es ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno de nuestros hijos no duerme bien, es desastre, ¿cierto? Pero eso es solamente una partecita. La parte fundamental de descanso también es en el apego, porque si un niño
La necesidad básica del apego es sentir protección, sentir que uno está ahí con ellos sin importar qué pase. Entonces, si uno empieza a usar tácticas como te portaste mal, te vas a tu cuarto, lo que estamos haciendo es retirar el amor y ese vínculo seguro se rompe. Y el retirar esa conexión con nosotros, a los hijos no les da descanso, porque imagínense, es como ustedes cuando estamos mal con la pareja o cuando nos peleamos con nuestra mamá, que no hay una relación segura y entonces uno no puede estar bien. A los niños, para los niños es muy traumático el hecho de saber que los papás los están condicionando con el hecho de ya no te amo, ya no te quiero, porque ahí es cuando se desconecta ese apego. Entonces, cuando un niño puede descansar, cuando un niño está en un ambiente donde sabe que hay amor incondicional, donde no hay gritos, donde no hay amenazas, donde es característico, él puede descansar. Y lo que le permite descansar, inmediatamente cuando un niño descansa, empieza a jugar. Y durante los primeros 6 años, el juego es la base de cómo van a aprender tanto aspectos cognitivos de desarrollo lógico de la corteza frontal, así como las emociones. El juego es la base. Si un niño no hace otra cosa más que jugar, y vamos a hablar de lo que es el juego en otras sesiones, pero si un niño no hace nada más que jugar durante sus primeros 5 años, va a ser un niño que va a crecer y madurar espontáneamente porque están las condiciones, pero para eso necesita descansar, de tener su sistema nervioso en alarma, porque no sé si mi mamá me va a gritar, no sé si me va a pegar, no sé si me va. Entonces, si tenemos un sistema nervioso regulado en donde el niño se siente en paz y está descansando, va a jugar muchísimo y va a crecer. Ese es como es el círculo completo, al menos de los primeros 6 años. Y después de los 6 a los 10 años, si el niño sigue jugando y alternando el jugar con la escuela, entonces eso ese tiempo especial del que hablábamos en el seminario gratis, de asegurarnos que juguemos con nuestros niños todos los días, eso va a potencializar muchísimo la conexión. Y entonces cuando llegue la adolescencia, no va a haber otro recurso, no va a haber gritos, no va a haber regaños, no va a haber consecuencias. El único recurso que vamos a tener con ellos es la conexión, no hay más. Si ellos no se sienten conectados y les decimos no vayas tan rápido, va a decir adiós, o sea, sale, bye, ¿sabes? Me voy con los amigos. La conexión va a ser el único recurso, entonces más nos vale que desde ahorita empecemos a formar un buen trayecto que nos haga tener esa conexión y apego seguro. Los procesos que ven a la derecha, no voy a entrar en detalle, pero básicamente el primero del proceso emergente es eso, que el niño se sienta con las oportunidades de explorar, de buscar. Cuando vemos un niño que está en ese proceso emergente, es una maquinita, lo ves explorando y va y agarra en la cocina y saca una cosa y empieza a hablar y empieza a correr. Y tú puedes ver cuando un niño está en un espacio que le permite explorar, en donde no está siendo su sistema de alarma está tranquilo, está en paz y solamente está aprendiendo y busca una cosa y jala otra y se mete en un cajón y explora. El proceso adaptativo, que es el segundo, que vamos a hablar también de él, cuando un niño ya explora y está en ese ambiente en donde no hay restricción, va a llegar un momento en que se va a enfrentar a la cruda realidad de que las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿cierto? Entonces, a lo mejor va a pedir un dulce y no ha comido y no le vamos a dar dulce y ese niño va a llorar. Y el hecho de llorar es la manera de aceptar que las cosas no están funcionando para nosotros, y el llanto, las lágrimas, es la mejor forma de aceptar que no todo va a salir como nosotros queremos. Y vamos a explicar, porque no se trata de hacer el niño llorar, de hacerlo llorar por todo para que se vuelva más adaptativo. Ese no es el mensaje. Vamos a explorar formas, pero es importante mantener eso en mente. Ahora, el tercer punto es el proceso integrativo. Y este a lo mejor no nos va a gustar tanto, porque las malas noticias son que los niños no pueden tener control de sus impulsos hasta mínimo la edad de 5 años. Antes de eso, el cerebro
no puede. Aunque ustedes, por ejemplo, si Benjamín quiere patalear o pegar, no tiene todavía la debilidad de decir, quiero pegar, no. Ese estímulo inhibitorio no se desarrolla. Entonces, va a tocar ser muy paciente los primeros 5 años, jugar mucho con ellos, tener un ambiente saludable, y ahorita vamos a hablar de las emociones para que entonces esos berrinches se minimicen, pero las malas noticias es que biológicamente no son capaces. Entonces, los primeros 5 años, lo cual es muy buena noticia, porque cuando ya son capaces de hacerlo, ya no van a tener emociones, una sola emoción. Durante los primeros 5 años es mágico porque los niños solo sienten una emoción. Están felices, están enojados, están histéricos. Entonces, cuando llega la función integrativa en su cerebro, eso pasa porque hay sentimientos encontrados. El niño dice, le quiero pegar. No, pero es mi hermano, no le puedo pegar. Entonces ya hay ese doble pensamiento al mismo tiempo, y eso es lo que hace que el niño se pueda controlar. Pero la magia se pierde porque entonces cuando el niño vaya a Disneylandia, a lo mejor el niño está feliz de estar en Disneylandia, pero a lo mejor le dice a la mamá, mami, estoy feliz, pero también estoy triste, porque sé que solo vamos a estar una semana y nos tenemos que regresar. Entonces esa magia se pierde. Es como que es maravilloso y al mismo tiempo es un proceso adaptativo, que todos pasamos por él. Entonces, cuando yo les hablaba de ese apego, esa vinculación, eso nunca se acaba. Es esa vinculación de sentir, nosotros con nuestros hijos sentimos cuando hay conexión o cuando hay desconexión, ¿cierto? O sea, cuando ellos pegan o nos gritan o nos enojamos, hay desconexión. Los niños siempre van a buscar tener ese contacto y conexión con nosotros. Y lo peor que les podemos hacer es la separación, sea física o sea emocional. El decirles, ya no te quiero, te estás portando mal, vete de aquí, es separación. Y eso hace shock. No pueden procesarlo de una manera saludable porque va en contra de la naturaleza humana. No es como nuestro cerebro evolutivamente estamos condicionados a tener esa conexión. En el primer año de vida, sé que aquí hay algunas mamás con niños chiquitos. Les quiero platicar de esto, porque aunque tengan niños ya grandes, de 7 o 9 años, el primer año de vida, si ustedes recuerdan cómo fue ese año, es fundamental para el desarrollo. Si ustedes fueron unas mamás que ustedes dicen, mi primer año fue fácil, mi niño lloraba y yo lo consolaba y no pasaba nada. Yo les puedo decir que con la depresión que tuve con Benjamín, mi niño lloraba y yo había veces que yo lloraba con él porque yo decía, es que no lo puedo calmar. Y entonces era cuando hablamos del apego ansioso, así me sentía yo, porque había veces que lo tranquilizaba y yo decía, ok, soy buena mamá, estoy leyendo lo que necesita. Y había otras veces que yo decía, es que no puedo, lleva una hora llorando, ¿qué hago? Y entonces, cuando el niño no ve que uno puede descifrar lo que ellos necesitan, es cuando se vuelve un apego de tipo ansioso, donde a veces sí me responden, pero a veces no. El apego evitativo es más raro, pero suele pasar, sobre todo cuando nosotros tuvimos ese tipo de, cuando nuestro primer año fue muy difícil, por ejemplo, no sé, un papá que a lo mejor su papá era alcohólico y le pegaba y a lo mejor el primer año lo dejaron llorando, todo el primer año, a lo mejor cuando tiene el niño llorando, se frustra tanto y lo sacude o inclusive ha habido muertes, ¿cierto? De bebés, porque no hay ese responder a la necesidad. El apego desorganizado es menos común, pero también pasa que es cuando hay totalmente una negligencia y es tan grande ese año que, por ejemplo, si tú estudias a los niños después, te das cuenta que, pues, no sé, alguien psicótico que mató adolescentes, cuando ves la historia de vida de algunos casos, simplemente fue mamá de un adolescente que lo dejaba encerrado en la cuna y se iba todo el día con el otro hermano, porque no se le ocurrió que le fuera a pasar nada al bebé, porque pues aguantaba unas horas. Entonces, súper importante ese primer año, el contacto. Para las que tienen bebés,
es las 24 horas, es súper cansado, pero súper importante estar reaccionando. Cuando el niño llora, descifrar qué es lo que está pasando y apoyarse de las personas que necesiten para que el desarrollo del apego en ese primer año, como ven en el cuadro, es todo a través de los sentidos, a través de tocar. Cuando hablamos del primer año, es cuando empezamos, los niños exploran y para las que están en esa etapa que me dicen, es que es muy frustrante, quiere abrir puertas, quiere agarrar todo, sí. Entonces, hay que cambiar el ambiente para que los niños puedan agarrar y tocar, subir, bajar, porque es como están aprendiendo. Eso es parte de las condiciones. Empiezan a decir palabras, solo tienen una emoción, por lo cual si están enojados van a explotar y van a patalear. No, es totalmente, todo lo viven al 100. En esta parte del apego es a través de la similitud. Cuando el niño empieza a decir, yo soy mamá como mamá, yo me ponía las zapatillas de mi mamá cuando tenía año y medio y caminaba y decía que era mi mamá. Cuando ellos empiezan a decir esa similitud, yo me pinto las uñas como mi mami, es la forma en que se desarrolla. Ustedes pueden saber que va por un buen camino cuando empiezan a ver esos cambios y quieren imitar todo como la mamá, porque el apego se transmite a través de la similitud y de la imitación, de querer ser como la figura de apego. Quiero ser como mi papá, quiero ser con mi mamá. La otra cosa a considerar es que como su mundo es una cosa, una emoción, también solo es una figura de apego. Y eso es muy conflictivo para las mamás. Yo me acuerdo cuando tenía a Benjamín y lo dejaba con mi suegra, me daba tanto coraje porque llegaba de la escuela y no quería verme. Yo decía, es que yo soy la mamá, pero los niños solamente es una figura. Entonces, si están con papá, es solo papá y que papá me bañe y que papá me cambie. Si es solo mamá, es solo mamá. Y pueden pasársela así durante un buen tiempo. Cuando se llegan los 2 años, obviamente se vuelven mucho más independientes. Ya hay signos de empatía. Por ejemplo, si Bruno me pega, yo digo, él me acaricia, como el sentir. O si ve que yo no tengo zapatos, me pasa los zapatos. Se empiezan a distraer un poco ellos solos. La parte de la comida, muchas mamás, eran parte de las preguntas que me habían mandado, se frustran porque dejan de comer. Súper normal, o sea, el niño no va a comer como el primer año es súper crecimiento, entonces si siguieran comiendo como comían en el primer año serían unos gigantes, entonces obviamente el apetito disminuye y como quieren explorar el mundo, pues no hay, la comida no es tan atractiva, ¿cierto? Entonces están ocupados y a veces comerán bien, a veces no, porque obviamente su cuerpo necesita menos alimento y también la parte de aprender y distraerse como toma prioridad en ellos. El desarrollo del apego se da a través de la pertenencia y de la lealtad. Cuando ustedes empiezan a ver que su niño dice, ya solo amo a mamá, el decir, esto es mío y no querer compartir, esa posesividad de decir, esto es mío y no lo comparto, súper normal y algo de celebrarse porque es parte de esa pertenencia. Nosotros en los primeros años se está construyendo el sentido de quién son ellos. Entonces, la idea de tiene que socializar es una idea errónea, porque inclusive si ven a los preescolares jugando, generalmente es lo que se le llama juego paralelo, donde no están hablando entre ellos. El proceso de socialización como tal empieza más a partir de los 5 años, cuando ya hay ese control de impulsos. Eh, y entonces las mamás que tienen oportunidad de estar con sus pequeños durante los primeros años, una bendición, y no hay que preocuparse por la parte de socializar porque no están en esa etapa. Al contrario, puede ser algunas mamás que tienen muchos playdates y que me dicen, es que se empieza a pelear, es que no es sociable, es que no es la etapa, no es lo que hace un niño en esa edad. Eh, Ese sentido de pertenencia y lealtad va a permitir que a los 3 años, en la parte del apego, ya que hay esa pertenencia de decir, yo soy como mamá y además soy leal a mamá, se da, en los 3 años cambia la significancia. Y esto es súper importante y los papás se frustran mucho porque en esta etapa los niños quieren mucha atención. El niño está bailando y es mamá, mírame, y uno está cocinando y ellos quieren total atención, total atención. Cuando eso pasa,
no hay forma de decir, es que les estás dando mucho apego, mucha conexión, eso no pasa. Nunca se puede amar demasiado y nunca se puede dar demasiado apego. Si vemos a un niño que está demandando mucho, puede ser más bien porque su necesidad de apego no está totalmente satisfecha. Y entonces hay que dar más conexión, hay que dar más proximidad, hay que jugar más con ellos, hay que conectar más, y ustedes van a ver que entre más hacemos eso, entonces ellos se despreocupan del apego, ellos dicen, mis papás me aman, yo soy todo para ellos, todo el tiempo me ponen atención, entonces descansan y pueden empezar a jugar y a través del juego crecen. Esta etapa es súper importante, sobre todo porque muchas veces si nosotros empezamos nos damos cuenta de que nos importa, que a ellos les importa cómo nos sentimos y a lo mejor podemos utilizar eso en contra y decir, bueno, pues no te portaste bien, ya no te quiero. Entonces eso a ellos les hace mucho circuito o decirle, eres peleón, te la pasas, no sé, causando problemas. Todo eso, las palabras que nosotros usemos, las van ellos a internalizar y va a poder ser parte de cómo se definan ellos, va a ser parte de esa identidad que ellos desarrollen. Entonces, súper, aunque puede ser muy cansado, es temporal. O sea, va a llegar un momento en que cuando él ya haya pasado esa etapa de querer llamar la atención y de que la gente le esté poniendo, casi no puedes hacer nada más que estar con ellos, va a pasar, se los prometo, pasa. Pero si no se las damos, entonces se prolonga. Y no solo se prolonga, sino los niños viven en alarma porque dicen, ¿me quiere? No me quiere. Y eso es lo peor que podamos hacer porque estamos jugando con la parte fundamental que es el apoyo, el apego. A partir de los 4 y 5 años, todo es a través del amor. Ahí es cuando ya se trabajó, cuando ellos ven que nosotros nos interesamos por ellos, que son muy importantes para nosotros, que, que son leales a nosotros. Entonces, eso se transforma en el amor. Y el amor se ve porque empiezan a decir, mami, te amo, mami, princesa, papá. Y entonces tengo el ejemplo, Benjamín dice que soy su Godzilla reina, que se va a casar conmigo. Los niños son muy particulares a quién dan el amor, no se lo van a dar a todos. Entonces, si hay un papá que es consentidor y abraza y besa y una mamá gritona, no sé, un poco dramática, pues obviamente el niño se va a pegar con la persona que sienta seguridad y proximidad. Lograr ese amor es súper importante y para aquellos que dicen, Uta, a lo mejor mi hijo tiene 6 años, 7 años, ya se me pasó el tiempo. No, nunca es tarde. Si nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, si no hay esa conexión, empezamos a trabajar sobre la similitud y decimos, ay, ¿te gustan las gatitas? A mí también me gustan las gatitas y nos compramos la misma playera y empezamos a conectar y a jugar más, el niño automáticamente va a buscar la proximidad y entonces ustedes van a ver que estas etapas de las que hablo las van a ver en sus hijos. Entonces, súper importante, nunca es tarde para reconectar y para volver a lograr ese apego. Y la mejor forma de hacerlo es a través del juego y a través de ser responsivos cuando los niños quieren conectar. Cuando se les acerca y le dicen, mira, mami, hacerle fiestas, abrazos, es la mejor forma. Ser responsivos a través del juego y siempre buscar oportunidades para entender el mundo interior en el que ellos están. Después de que pasa esto, a los 6 años, eh, viene una parte, el amor se transforma y entonces el apego se da a través del dejarse conocer. Cuando un niño le cuenta los secretos a su mamá o los secretos a su papá, cuando a un niño le preguntamos, ¿quién es la persona más cercana a ti? ¿Quién es la persona que más te conoce? La respuesta que den, esa es la figura más importante de apego que tenga en su vida. Y los apegos no son competitivos. Generalmente si hay, el niño puede sentir un apego a la mamá y después al papá, aunque en los primeros 5 años tiende a ser más como una persona, por eso, porque les digo que así funciona su cerebro, es como una emoción, una persona. Entonces, para ellos es difícil decir amo a papá, pero también amo a mamá, ¿no? Así como Bruno es mamá sí, él dice mucho mamá sí y papá no. Eh,
Y súper importante no tomarlo personal. Al abuelito también le dice, a ti, Yeye, no te amo, a mamá sí la amo. Y entonces uno puede decir, entonces yo tampoco te amo. No, porque entonces estamos cortando el apego, no estamos entendiendo que el niño está diciendo eso no por ser grosero, sino porque así funciona su cerebro, es solamente una persona. El dejarse conocer es maravilloso. El que uno logre, yo todavía no logro eso, o sea, mi hijo me dice que me ama, pero hasta ahí vamos, y tiene 4 años, pero me imagino que debe de ser muy satisfactorio el que un niño te cuente cosas que no le cuenta a nadie y que seas como su confidente. Y se vuelve súper importante porque cuando se van a la escuela y empiezan el bullying y los amigos que los tratan mal, o que si ya le cayó mal a una niña o ya no quieren jugar con él. Esa es una parte muy angustiante porque entonces la escuela se vuelve un mundo hiriente y la casa tiene que ser siempre el foco donde el niño venga y entonces nos cuente que le fue mal en la escuela, que ya no habla con la amiguita, pero nada de eso va a pasar si no hay ese vínculo establecido a través de estos años. Y uno pierde de vista eso porque se enfoca en decir, tengo que educarlo bien, tengo que enseñarle a que no grite, tengo que enseñarle a que no pegue. Y las tristes noticias es que uno se puede enfocar mucho en eso, pero tristemente el autocontrol no pasa hasta los 5 años. Y eso es en niños no súper hipersensibles. Niños que son hipersensibles tiende a ser más de los 7 a los 9 años de edad. Entonces, aquí vemos el árbol de las cosas que les hablaba del apego en cada etapa y cómo son los primeros 6 años. Si este apego se da bien, en caja gris que les comenté, entonces todo florece y todo el desarrollo por obra y magia de la naturaleza, espontáneamente las condiciones están ahí, el niño desarrolla todas las habilidades. Vamos a hablar un poco de las emociones y los sentimientos. El tema es, una emoción es algo físico. Cuando uno se enoja y que nos dice que estamos en una junta y a lo mejor dicen algo y uno pone cara así y se pone rojo, uno no tiene control de eso. Cuando vas manejando y se te atraviesa alguien y tú dices, ¡ah! No hay control. Es una respuesta física, es algo totalmente automático. Esa emoción que uno siente se traduce en un sentimiento. Y entonces el sentimiento es, ya pasó la emoción, ¿cómo lo interpreto? Ajá. Si a lo mejor mi mamá me dice, niño malo, no haga eso, a lo mejor mi emoción es gritarle a la mamá. A lo mejor yo digo, ¡ah! Esa es la emoción. La emoción inicial es ira. Estoy enojado porque mi mamá me está regañando. Pero la emoción se va a traducir en un sentimiento, que puede ser un sentimiento de decepción, de tristeza, de que algo debe de estar mal conmigo. Y eso no lo vemos, porque los sentimientos pueden esconderse. Entonces, súper importante tener esto en mente, sobre todo cuando el hijo nos grita y nosotros nos enojamos porque nos gritaron. No sabemos cómo va, si nosotros seguimos gritando, no sabemos la emoción que va a traducir. ¿Y se acuerdan de la mochila emocional que hablábamos en el taller gratis, donde se van todas las cosas que el niño no puede absorber y es un peso? Y entonces el niño empieza a gritar más y empieza a rezongar más y empieza a hacer más berrinches y nosotros no entendemos de dónde viene todo ese comportamiento. Pues es traducción de los castigos, los gritos que nosotros hemos hecho y entonces al actuar de esa forma el niño va cargando la maleta y luego decimos, pero ¿por qué le pega al perro? ¿Pero por qué le pega al hermano? ¿Pero por qué? Porque está, como se dice en inglés, acting out, que quiere decir está llena la maleta y las conductas salen. De hecho, el déficit de atención que ahora se está dando tanto se asocia a pasar de la ansiedad a la hiperactividad y el hecho de en los últimos 4 años ha aumentado los medicamentos más del 50%. Y la raíz es que los papás no estamos pasando tiempo en el apego. Estamos trabajando, dando de comer, el día a día, y los niños crecen, y entonces después, ¿pero qué pasó? Es que no ha habido esa conexión y el apego no se ha desarrollado como se debe de desarrollar. Estamos
Cuando los niños tienen esas emociones, estamos tapando las emociones, se están yendo a la maleta y están explotando en cualquier tipo de comportamientos. La película que ven aquí, de Intensamente, de Disney, tiene 5 emociones y como se los platicaba, las emociones tienen que expresarse. Las emociones nunca las podemos cortar. Si el niño está llorando y le decimos, ya cállate, estamos tratando de bloquear la emoción. Y eso no se puede hacer porque las emociones tienen que salir, las emociones tienen que expresarse, necesitan sentirse. Es algo que no tenemos control, es algo biológico. Cuando el niño, en la película de Intensamente, si no la han visto, la niña está comiendo brócoli y lo escupe porque la niña siente asco. Y esa es una emoción que no puede controlar. Si nosotros como papás no sabemos eso y le damos brócoli y nos enojamos porque no se lo está comiendo, es que es natural. Siente asco, va a escupirlo. No es algo que esté dentro de su control. El entender que las emociones las tenemos que sentir nos da tranquilidad porque no hay emociones buenas o malas. El enojo no es bueno o la tristeza. Todas las emociones que sentimos tenemos que experimentarlas y tenemos que vivirlas y tenemos que dejar que nuestros hijos las experimenten. Se tienen que sentir, se tienen que liberar y tenemos que tener en cuenta que el que ellos tengan autocontrol de esas emociones es parte de lo que decimos nosotros función integrativa y eso no se va a dar antes de los 5 años. Dependiendo del temperamento de sus hijos, hay niños con un temperamento muy tranquilo que a lo mejor ustedes notan que los primeros 5 años sí hay, de repente pega o de repente muerde, pero no es gran cosa. Pero en niños sensibles, estas conductas es un niño que se la pasa pegando y se la pasa mordiendo y uno lo que hace es cuando pega, regaña más, entonces al pegar más, pues pega más y entonces se vuelve un super ciclo vicioso y se ha dado cuenta que estos niños hipersensibles, si uno tiene una crianza adecuada, en edad adulta inclusive son más, su nivel cognitivo y de desarrollo es inclusive mejor que los niños que no son hipersensibles, pero si no hay las condiciones propicias, esos niños generalmente tienden se hacen estudios longitudinales y hay más problemas de drogadicción, de separación, de delincuencia, y es porque obviamente si hay ira y no dejamos expresar la ira y aunamos más con gritos o con malas palabras a nuestros hijos, esa ira se potencializa y entonces es una bomba, explota. Si las emociones se expresan, entonces la emoción se traduce en un sentimiento. Y al traducirse en un sentimiento, los niños, esta parte de las emociones y los sentimientos es súper importante cuidarla, porque los niños, el que un niño llore, el que un niño diga, te extraño, mami, me siento mal, me siento triste, estoy frustrado, es parte de su vulnerabilidad, es mágico que ellos puedan expresar cómo se sienten. Y si no tenemos cuidado de cuidar las emociones, podemos tratar de que no salgan, podemos tratar de bloquearlas y eso es cuando empiezan los problemas de agresión, ansiedad. En niños mayores, las niñas ahora está de moda cortarse las manos porque es una forma como de autoflagelación que causa inclusive eh, es como una obsesión, se vuelve una obsesión, otro tipo de trastornos y se ve traducido en esta falta de de poder expresar las emociones, de poder sentirme que alguien me acompaña en la emoción, que puedo sentir lo que sea y mis papás van a estar ahí conmigo para entender cómo me siento y ayudarme a procesar la emoción y lo que estoy sintiendo. Si nosotros no dejamos que nuestros hijos expresen sus emociones y los acompañamos en esa parte de expresarla, entonces las emociones se van a reprimir. Y cuando las emociones, ¿por qué se reprimen las emociones? Por el apego, porque nadie quiere sentir que nos separamos. Entonces, si mamá me dice, eres enojón, los niños enojones son malos, ¿yo qué voy a traducir? No tengo que enojarme, ¿cierto? Entonces, eso es cuando voy a reprimir la emoción y entonces se me va a ir a mi mochilita. Cosas como no te voy a cargar si me estás pegando, la gente no te va a querer, no me gusta cuando empiezas a gritar, ya deja de llorar, vete a tu cuarto, eres enojón. Todo ese tipo de enunciados
si ustedes los leen con detenidad, es como decirle, es esa falta de apego, ¿no? Es la separación. Simbólica, pero sigue siendo separación. Entonces, si pensamos de las emociones como un tren, las emociones son pasajeras. Entonces, cuando nuestros hijos está haciendo un berrinche, nosotros sabemos que va a ser un berrinche y en algún momento el berrinche va a parar, no es permanente. Hay que dejar pasar al trenecito con la emoción. Si las tratamos de detener, entonces va a ser porque no estoy en un ambiente seguro, no me siento querido, me gritan, me pegan, me castigan, me mandan al otro cuarto y todo eso genera sentimientos de culpa y entonces el niño empieza a procesar como debe de haber algo mal conmigo. Y entonces el sentir esa vergüenza de que no soy lo suficientemente bueno para que los demás me quieran, para que la figura más importante que es mi mamá o mi papá me acepte, eso obviamente se ve traducido en la represión y los problemas que ya hablamos. Las pérdidas físicas, emocionales, cuando se mueve la abuelita o cuando hay un divorcio, obviamente son pues cosas considerables que afectan ese manejo de las emociones. Esta gráfica ya se las había presentado, pero aquí quiero enseñárselas de dos formas. Todo comportamiento, cuando el niño grita, cuando el niño avienta, cuando el niño rezonga, cuando el niño dice te odio, ya no te quiero, ese es el comportamiento. Lo que nos hemos dado cuenta es que el comportamiento siempre viene acompañado de una emoción. Y nosotros como papás tenemos que ponernos lentes y tenemos que ser investigadores para decir, ¿qué está pasando aquí? Si el niño me pega, entonces generalmente todos estos comportamientos que ustedes ven decir mentiras, justificarse, morder, ser sarcásticos, generalmente siempre hay una emoción. Puede ser que haya enojo, puede ser que haya culpa y generalmente se ve traducido a sentirse frustrados. Y la frustración, cuando vemos un niño enojado, es un niño frustrado y la frustración no es otra cosa más que el aceptar que las cosas no pueden ser como nosotros queremos. Entonces, muy importante que cuando vemos un niño, por ejemplo, ayer Benjamín, les voy a dar un ejemplo, el niño de 4 años, llegamos, empezó a correr, ¿no? Y el tener mucha hiperactividad es un síntoma de que algo no está bien, ¿no? Y empieza a aventar el hermano y a correr y a aventar. Y entonces yo digo, y veo a Israel y le digo, sí, o sea, algo, ¿no? Hay algo. ¿Qué hay? No sabemos, entonces hay que explorar. Entonces yo digo, ok, pues quiere correr, lo empiezo a perseguir. Soy el monstruo, oh, ¿no? Y empieza, la primer manazo que le dio a Bruno, yo dije, ok, no dije nada, dije, voy a ver qué está pasando. Empiezo a correr, soy el monstruo, y me empieza a pegar. Y entonces yo no dije nada, me le quedé viendo. Y después de eso, me dijo otra vez, mamá, persígueme. Bueno, 10 veces lo perseguí, que vamos a ver una de las técnicas que es eso, el jugar luchitas y perseguirlos y hacerlos. Y después de eso, después del berrinche y pegar, del enojo, entonces me dijo, mamá, cuando yo esté grande te vas a casar con alguien más y me vas a abandonar. Y empezó a llorar. Y entonces pasamos de el corretear, pegar al hermano, al llanto, y entonces a un pensamiento que lo estaba angustiado, que es que yo me voy a casar con alguien más. Y entonces yo le dije, mi amor, es que yo ya me casé con tu papá y yo solamente me voy a casar una vez, entonces nunca más me voy a casar. Y ya. Y se puso feliz. Entonces, el tema aquí es cuando algo pasa, lo siento, mi amor. ¿Estás bien? ¿Sí? Estoy bien, mamá. Ok. Ya casi me voy a morir. Ok, mamá. ¿pudieras ayudarle a papito? Sí, la mano para tu hermano. Mi pastor. Ok, mi amor, gracias. Entonces, cuando algo pasa, tenemos que explorar, tenemos que darnos el tiempo. ¿Quieres que lo agarre? Ok. Tenemos que darnos el tiempo de explorar qué está pasando. Si, por ejemplo, les contaba el ejemplo de cuando se iba a trabajar mi esposo al campo. Papá, no puedo con los dos. Ok.
Un momento. ¿Estás bien? Y entonces él me decía, mamá, te odio. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y al final... Y al final... ¿Otto? Y al final de eso... ¿Té? Té. Ok. ¿Puedo darte a papá para que te dé té? ¿Sí? ¿Sí te puedes llevar con papito? ¿Yo? Oye, pero papá tiene té y creo que tiene una sorpresa, otra cosa. ¿Vemos qué tiene? Ok. Un segundo, chicas. Papá, ya. Papá. Te dice que tienes una sorpresa. Una sorpresa. Véngase para acá, ya lo sabemos. Papá, bájalos. Listo, perdón, chicas. Entonces, aquí el propósito de todos nosotros es explorar qué es lo que está pasando y tratar de que nuestros hijos pase de la agresión al llanto, porque no nos van a explicar. Muchas veces, o sea, ayer me explicó, pero hay muchas veces que solo llora. Y mientras nuestros hijos lloren, están vaciando la mochila. Lo que están haciendo es vaciar la mochila de las emociones. Muchas veces no vamos a saber qué está pasando, pero mientras haya esa descarga, es todo lo que queremos ver. El ejemplo, para los que tienen hermanos, hay veces que, por ejemplo, Benjamín dice, la última vez, quiero que mi hermano se muera. Si uno se engancha con lo que están diciendo, uno no va a bajar del iceberg. Si yo me engancho y le empiezo a decir, ¿cómo es posible que digas eso? No se le desea a nadie la muerte. Hay que ir abajo de lo que está diciendo. Entonces yo le digo, yo no quiero que le desee la muerte a su hermano, obviamente, pero entonces, como yo lo proceso, es decir, ok, mi amor, debe de ser muy difícil ahora que ya está tu hermano tener que compartir el tiempo con él, ¿verdad? Y entonces llora. Y no me dice nada, pero es llanto y llanto. El descubrir qué hay abajo de lo que está pasando y llevarlos a las lágrimas es la mejor forma de que ellos descarguen esa tensión. Generalmente si es enojo, comportamientos agresivos, el enojo se va a traducir en algo que o no pueden cambiar o hay miedo, y entonces si llegamos a las lágrimas es cuando se solucionan las cosas. Ustedes van a poder ver que es fundamental, o sea, es obvio que si nos sentimos tristes cuando no podemos cambiar cosas, esto es muy intuitivo, que pueden revisarlo cuando les mande la presentación. Quiero hablar un poco sobre el cerebro de los niños, porque en los primeros 5 años es mágico. Durante los primeros 5 años se va a desarrollar el crecimiento del cerebro a un 95%. La plasticidad neuronal hace que el niño esté creando nuevas conexiones. Piensen en esa plasticidad como caminitos en su cerebro. Si tenemos un ambiente muy hostil, donde hay gritos, donde mamá está enojada todo el tiempo, termina el trabajo, llega a la casa, vente a comer, y entonces cada actividad se vuelve estresante, lejos de ser divertida, o sea, lejos de decir, es hora de comer, vamos, ¿quién me ayuda a sacar las cosas del refri? Vamos, y ¿quién me ayuda a poner este brócoli en esta canastita? En lugar de hacerlo una actividad, si todo se vuelve un ambiente que nadie quisiera vivir en ese ambiente, entonces el cerebro empieza a cambiar, ese caminito se construye y se repite y se repite. Entonces el niño ya lo espera, mamá va a llegar, va a empezar a gritar, me va a regañar, y entonces se repite, se repite, se repite, se repite. La idea de la plasticidad neuronal es buscar otros caminos. Si odia el baño, ¿cómo lo estamos bañando? Sabiendo que el juego es lo más importante, ¿cómo estructuramos la actividad de otra forma para que se vuelva divertido? Entonces, a lo mejor entran los muñequitos a la bañera, a lo mejor entran las pinturas a la bañera y podemos pintarnos la cara con los crayones. Los dientes, si no es divertido, lo mismo, a lo mejor es la canción o el muñequito, o, ¿saben? Es cómo transformar, y entonces se están volviendo en el cerebro se están marcando otros caminos, y va a costar trabajo porque si uno va al bosque y ya hay un camino definido, pues obviamente uno se va a ir por eso a hacer otro camino, pero una vez que se refuerza un ambiente positivo, con sonrisas, con
Entonces, eso es lo que ayuda a que la plasticidad neuronal vuelva el cerebro como a enfocarse en otras formas. Ya les había mencionado la parte de que los 5 a los 7 años es cuando se tiene ese autocontrol, que no podemos esperar que lo hagan antes, que podemos frustrarnos, gritarles y todo eso, y lo que vamos a hacer es destruir el apego, y entonces cuando vayan a la escuela van a ser niños que van a tratar de generar apego con otra gente, y si lo generan con sus amiguitos, pues no va a ser un apego, va a ser un apego a lo mejor que se visten igual o caminan igual, y es todas las problemáticas que vemos en la adolescencia son casi siempre a raíz de una falta de apego en la infancia. La corteza frontal es lo que hace que nosotros seamos lógicos, que podamos trabajar, tomar decisiones, planear, y esa no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Se empieza a desarrollar a los 2 años. Entonces, cuando su niño hace berrinche, se tira en el piso, es porque el único cerebro que tiene es el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es todo instinto. Es un reptil. Si lo atacas, te muerde. Sí. Entonces, ¿se acuerdan del cerebro de la mano que les explicaba? Que si está el reptil y obviamente cuando nosotros, el niño empieza a gritar, sale el reptil y ¿qué es lo que hace? Que uno está cerrado, uno oye el grito y si uno no tiene esto en mente de que las emociones se tienen que aceptar y eso, uno saca el reptil y ahí te encargo. Es reptil contra reptil y es una lucha de poderes y al final el niño, obviamente el adulto siempre va a ganar, y al final el niño termina con sentimientos no positivos, con sentimientos de culpa, que estará mal conmigo, y eso nunca lo vamos a ver, ¿cierto? Porque está escondido. Esta parte del cerebro, ustedes visualicen la relación de sus hijos. Si ustedes visualizan el sistema nervioso, lo que nos hace sentir o muy alertados o muy presionados o tranquilos, el sistema nervioso visualícenlo como ondas. Y entonces lo que nosotros queremos es que nosotros estemos con nuestros hijos en ondas grandes, donde hay estabilidad, tranquilidad, armonía, que cuando nuestros hijos hacen un berrinche y empieza así, entonces estemos ahí, corregulemos, a veces no quieren, o sea, nosotros nos acercamos y es, vete, pero no quieren que nos vayamos, o sea, dicen que te vayas, pero no quieren, entonces estar ahí, esperar, consolar, apapachar, si se dejan apapachar, si no solo esperar y decir, sí, mi amor, la ira ya pasó, el tren, si sabes, el tren de las emociones. Si nosotros hacemos eso, sus ondas van a ser grandes. Y si hacemos ondas grandes, no van ni a estar como súper activos y agredir y eso, ni van a estar deprimidos, ansiosos. Van a tener una ventana de tolerancia, le decimos nosotros, que es grande. Si nosotros gritamos, el sistema de alarma se va, ¿sabes? Se pone así. Y entonces, cuando son así, son niños que después nada más le dices algo, dices, es que no le dije nada y me empezó a gritar. ¿Por qué? Porque ya su sistema de nervioso está desregularizado. Entonces, cualquier cosa atacan. Es como un niño que tiene abuso sexual, que tú le enseñas una foto de una mujer embarazada, de un hombre, y corre, ¿no? O a lo mejor si fue abusado y hubo un grito de puerta, azotaron la puerta cuando empezó el abuso sexual, azotan la puerta en la escuela y el niño es como repetir, es un trigger, ¿cierto? En su cerebro. Súper importante que entonces cuidemos el sistema nervioso de nuestros pequeños, tratando de hacer ondas grandes, tratar de que el equilibrio lo mantengamos. Hay berrinche, pero tratamos de mantener, hay berrinche, corregulamos, estamos con ellos y tratamos de mantener. Cuando el cerebro hace esto es porque tiene miedo y entonces peleamos. Pueden haber 4 opciones. Podemos pelear. Cuando el niño grita, ¡ah! Y la mamá grita, ¡ah! ¡Cállense! Entonces, lo que hace el cerebro del niño es, sale el reptil y ¿qué hace? Pues empieza a gritar o a patalear o a explotar o a culpar. Ese es el primer paso. Si eso no funciona, si el papá empieza, luego los papás dicen, no, es que espérate que llegue el papá y entonces el papá grita más, puede que pase de pelear a huir, que es a lo mejor evadir, a lo mejor no hace caso o empiezan los dolores de estómago, le duele la cabeza, empiezan los nervios, la ansiedad,
El morderse las uñas puede ser sensorial, o sea, puede ser que el niño necesite estar mordiendo algo, pero también puede ser un signo de más como ansiedad, a tener que estar en el celular o las pantallas para huir, como escaparse. O puede que se congele, o sea, cuando el niño ya es demasiado gritos, que tú ves sus ojos grandes, las pupilas dilatadas y está en shock, está congelado, ¿no? Y en los adultos, pues el uso de drogas, alcohol, es una forma de congelarse, como de escapar de la realidad y salir de los problemas. Y en fuentes muy graves se da la disociación, y la disociación ya se habla de un trauma complejo, pero les quiero platicar qué tan delicado es el trato con los niños. Por ejemplo, hay casos de disociación. Una mamá está embarazada, va a tener otro bebé y se le ocurre que es buena idea mandar al bebé grande de 3 años con la tía, porque pues ya son los últimos meses del embarazo, entonces ella quiere estar tranquila. Manda a la niña de 3 años por 2 meses con la tía. Cuando la niña regresa no reconoce a la mamá y le dicen, yo no sé quién eres tú. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una disociación. Cuando el estrés es muy doloroso, que casi, que no se puede aguantar y entonces hay una disociación de la personalidad y es como si hubiera personalidades múltiples, pero son estados múltiples. Entonces, cuando hablemos de la separación, de este apego que les hablo, de la proximidad y conexión que necesitamos establecer de forma simbólica, psicológica y física con nuestros hijos, cualquier cosa que sea separación, o sea, la mamá nunca se imaginó que por 2 meses que mandara a la niña hubiera una disociación, ¿cierto? Y bueno, importante, cuando nosotros notemos cambios raros, o sea, es una niña y de repente se convierte en monstruo y de repente se convierte en bebé, entonces es cuando ya se habla de un trauma complejo. Pero hay estudios que demuestran que el hecho, inclusive solamente mucha maltrato verbal, sin tener que llegar a la agresión física, puede causar disociación. O sea, entonces a lo mejor si el papá empieza, no sé, está alcoholizado y empieza a decir groserías y el niño entra en un trauma de shock y a lo mejor empieza a pensar que es un pájaro, porque es como la forma de evadir y de salir del esquema, ¿no? Eh, Esto les comparto porque es súper delicado. El tema de trauma, es muy difícil encontrar un ser humano que no tenga trauma del desarrollo. Casi todos lo tenemos, porque de alguna otra forma es, es, es muy difícil tener a alguien intacto. Pero creo que los nuevos padres podemos hacer mucho para que eso poco a poco no sea la forma en que son las cosas. Bueno, llevamos 1 hora. Quiero parar, no sé si parar o seguir con el modelo, porque me gustaría como darles este modelo y quizá hacer preguntas después del modelo. ¿Está bien? ¿Estamos bien o sí? Ok. Bueno, vamos a hablar de un modelo que es súper padrísimo. Tardé mucho en encontrar este modelo, tomé muchísimos cursos, pero le platicaba a algunas de mis amigas que este fue un curso que tomé la semana pasada sobre apego. Y es muy padre porque es la parte de cómo dejamos que nuestros niños expresen las emociones. Si nosotros asumimos la responsabilidad de los sentimientos de nuestros niños, de asegurarnos que haya una traducción adecuada, esa es nuestra responsabilidad. La salud mental, la salud emocional de nuestros hijos tiene una relación directa con cómo procesemos nosotros sus emociones. Si nosotros las procesamos de manera negativa, ellos los van a procesar de la misma manera. Ese es el primer paso. Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, entonces llega un momento que nuestros hijos toman responsabilidad, obvio, de sus sentimientos y finalmente, pues se traduce en la relación con los otros. El expresar las emociones es algo que parece es muy intuitivo, pero no lo es tanto. Cuando nuestros hijos empiezan a gritarnos o a decirnos groserías o, no sé, a aventar cosas, la reacción es, no se avientan las cosas, siéntate, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es dejar expresar la emoción. Sí va a haber un momento en donde le vamos a explicar que la mejor forma no es aventando o mordiendo, pero tenemos que dejar que la emoción salga.
tenemos que no distraernos con el comportamiento y las palabras, no distraernos con el top del iceberg y entonces tratar de pensar qué es. ¿Es frustración? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es melancolía? ¿Es impotencia? ¿Qué es? Y entonces dejar al niño que grite, que manotee, que se azote, y obviamente, pues si se está pegando en la pared, no lo vamos a dejar, ¿verdad? O sea, cuidando. eh, pero una vez que las emociones se expresan, entonces podemos ayudarles a nombrar las emociones. Esto no se trata de decirle, ay, sí, hijo, ven acá, sí, te sientes frustrado, no. O sea, hay que dejar que la emoción corra y una vez que él se siente un poco ya más contenido, porque él se va a corregular con nosotros. Si nosotros estamos tranquilos, y nosotros sabemos que es una emoción, que los berrinches son normales, que los niños procesan, ellos se liberan de la carga de su mochila emocional a través del llanto. Entonces, entre más llanto, digo, obvio que las emociones es como, si los bloqueas, es como todo, como una manguera que cierra. Si no la deja salir, va a salir más. Pero si uno deja salir la emoción, ustedes van a notar que los berrinches empiezan a disminuir, las agresiones empiezan a disminuir, porque uno está liberando, uno está diciendo, venga, o sea, lo que sea, tristeza, felicidad, venga, o sea, aceptamos todo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, Bruno está llorando y pataleando y todo, y yo le digo, me dice, enojado, enojado. Le digo, estás frustrado, estoy tratando de cambiar por frustración, porque enojo es como un poco de culpa, ¿sabes? Entonces, estás frustrado, no, enojado, ok, enojado. Y le digo que enojado. Entonces él hay cosas que ya sabe, ¿no? Que en algún momento yo le dije enojado y él ya lo procesó como enojado. Y después le digo, ¿qué pasó? Me dice, ven, calaca, calaca, persigue calaca, enojado. Y después le digo, ¿estás enojado porque te persiguió calaca? Me dice, sí, sí, miedo, miedo calaca a perseguir. Y entonces, él mismo ya está traduciendo, lo primero que vio fue el enojo y después, cuando yo le digo, ¿qué pasó? Él me dice, miedo. Porque entonces la verdadera emoción es que tenía miedo porque lo estaba persiguiendo su hermano, ¿cierto? Entonces, esto se da de manera natural, no es que a veces dan clases y dices, es que ponles la carita y dile que es felicidad y que es en las escuelas que quieran tratar de enseñar las emociones. Esto se da de manera natural cuando uno pasa un episodio y entonces uno da el lenguaje y eso ayuda porque la siguiente vez entonces ellos ya tienen una forma simbólica de describir la emoción. Una vez que se nombra la emoción, tenemos que protegerla, la emoción se tiene que traducir en sentir, porque hay muchos niños que tienen emociones pero no sienten. Han perdido esa habilidad de sentir porque las emociones han sido bloqueadas y se les ha dicho que no es bueno sentir, no es bueno enojarse, no es bueno estar triste, no es bueno patalear. Entonces, proteger la emoción significa que en las primeras 3 etapas no le estamos diciendo no grites, no seas grosero, no nos enfocamos al comportamiento ni al preguntar por qué hiciste esto. Pues el niño no hay lógica, en los primeros años no hay lógica, entonces si no hay lógica el niño no va a poder explicarnos por qué y no tiene control de impulsos, entonces el preguntarle por qué es un poco absurdo, para ser honestos, el qué pasó, estas preguntas pueden pasar después, pero tratar de que en las primeras etapas él procese. Entonces, Bruno procesó que primero sintió enojo y lo nombró. Y ese enojo fue la emoción. Y después procesó que esa emoción se tradujo en un sentimiento que era miedo. Cuando los niños tienen la habilidad de mezclar, cuando se da esta función integrativa, y para aquellas mamás que están hoy, Benjamín no lo ha hecho y Bruno aún tiene 2, pero me encantaría que ustedes pudieran notar cuando sus hijos tienen estos pensamientos encontrados, cuando su hijo o hija sea capaz de decir, me siento triste, pero también me siento feliz, es a partir de eso ustedes van a ver que los berriches disminuyen, que ya hay autocontrol, que el niño ya está apto para empezar a trabajar o ir a la escuela. Eh, y este es un logro súper importante desde el punto de vista psicológico y también triste porque significa que ya no va a tener emociones puras,
Y el tener emociones puras es maravilloso. El solo sentir felicidad es algo que nosotros los adultos ya no sentimos, porque siempre hay un sentimiento encontrado. Y eso adaptativamente nos ayuda, pero es el paso al poder tener el control de las emociones. Cuando esto pasa, nosotros podemos ayudar y decir, sí, sí, te enojaste con tu hermano porque te agarró tus libros, pero ¿te acuerdas que también a veces cuando estás con tu hermano te pones feliz y juegan a esto y juegan el otro? Entonces es tratar de empezar a combinar los dos y generalmente ellos lo hacen automáticamente, pero nosotros podemos ayudar a procesar mezclar las emociones. Y la última parte es reflexionar, pero un niño no puede reflexionar si está en alerta. Si su reptil está afuera y están estresados y están así, no importa qué palabras usemos, ellos no van a reflexionar. Entonces, una de las mejor cosas que podamos hacer es esperar a que la emoción, el sentimiento pase y podamos buscar el momento adecuado para esa reflexión, poder decir, entonces ya ahí se viene la parte de lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer y cómo lo expliquemos nosotros, qué palabras encontremos para compartir y guiar en el comportamiento que nosotros esperamos ver en ellos. Pero no se frustren si bienvenida si quieren hacerlo durante los primeros 5 años. Yo lo he hecho con Bruno y a veces funciona, a veces no, pero solo para que tengan expectativas bajas y sepan que eh, puede ser que lo hagan mucho y que sigan golpeando o sigan. La mejor forma de disminuir esas conductas es a través de la conexión. Si nosotros, como ya explicaba, jugamos mucho y tenemos esa conexión, entonces esas conductas no van a ir disminuyendo cada vez más. Las emociones se tienen que celebrar, se tienen que proteger, se tienen que escuchar, tenemos que descubrirlas, tenemos que ayudar a nuestros hijos a corregularse, tenemos que normalizarlas, saber que si un niño está en shock, ayudarle a decir que está bien, que estamos con él, que no está solo sintiendo esto, que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando con él. Ok, entonces, con esta parte me gustaría compartirles cuál es la tarea que vamos a tener. Les voy a mandar la presentación y quiero que reflexionen sobre las preguntas que ven en la pantalla, si pueden procesarlas el fin de semana y que durante toda la siguiente, tenemos preguntas sobre qué es lo que les gustaría hacer diferente en la parte de apego, qué es lo que, si todas podemos tener unos nuevos lentes de decir qué es lo que realmente veo y preguntarnos, no, pero qué es lo que realmente está pasando. Y hay muchas preguntas a largo plazo sobre si les preguntáramos a sus hijos cuando sean papás, cuáles son las memorias que tuvieron con ustedes, qué dirían. Si yo les preguntara a sus hijos cómo es mamá, qué es lo que diría, cómo es papá. Entonces, son preguntas de reflexión y al final la acción que me gustaría tener para antes de la siguiente semana es, en base a esta experiencia y la información que compartimos, qué es lo que les gustaría hacer, empezar a ser diferentes y a tomar acción en la forma de hacer, ser y hacer con sus pequeños la siguiente semana. Entonces, voy a parar ahí y vamos a empezar con la parte de preguntas. Si todas están con mute, entonces pueden quitar el mute si quieren hacer preguntas y con mucho gusto. Hola Ida, Hola. yo estoy, soy Julis, me estoy escondiendo de Maya un ratito, entonces Hola, no pongo la Julie. cámara porque está oscurito, pero mi niña tiene 19 meses ¿Sí? y en realidad en general ella siento que es muy tranquila, pero sí muchas veces yo he cometido el error de levantar la voz o quizás no esperar que ella termine de llorar porque llora cuando tiene alguna pataleta que en qué momento aprenden los niños a hacer pataleta, a tirarse al piso y yo creo que es algo innato porque ni siquiera tiene esas personas con quien socializar para que haya visto hacer esto, tirarse al piso y llorar, no sé Sí. si eso es normal, es parte de ellos o
o quizás esa impotencia lo hace porque en algún momento yo le llamé la atención, no le grité, no sé. Sí, sí, Julis, totalmente correcto. Es innato porque es un sentimiento, la parte del cerebro que es como cuando le dicen en inglés flip your lid, y entonces el niño se siente frustrado y empieza a patalear y empieza. Vamos a hablar sobre cómo filtrar el embudo del comportamiento, pero algunas de las preguntas que te puedo dar como un adelanto de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es las necesidades básicas del sueño y la comida, súper importante. Un niño va a hacer berrinche si está cansado, todo, si ya pasó su hora. Es el ejemplo de Bruno. Bruno se duerme a las 7 y ahorita lleva una hora haciendo berrinches. Entonces, eh, esa es una parte. La siguiente parte, aunque dicen que los berrinches son muy normales, obviamente cuando nosotros gritamos y no permitimos que el berrinche pase y que la emoción pase, obviamente eso exacerba el que haya más berrinches, pero también la parte de prevención es muy importante, o sea, cuestionarnos qué pasó antes del berrinche, qué es lo que provocó el berrinche. Quería algo, le frustró algo, y entonces pensar, la siguiente vez, ¿qué es lo que puedo hacer antes para prevenir el berrinche? Entonces, y darnos el tiempo de hacer esa investigación, porque, por ejemplo, Bruno la vez pasada fue a la cocina y agarró toda la pasta y literal la echó al piso. O sea, toda mi pasta que había comprado para hacer la comida al piso. Y entonces ahí, obviamente, yo le digo, Bruno, tiraste la pasta, era lo que íbamos a comer, hay que recogerla. Bueno, ya, la recogimos. No gritos ni nada porque vamos a hablar del aprendizaje y de tener mentalidad de, se aprende a través de los errores. Entonces, pues simplemente se recoge la pasta, no pasa nada, se recoge la pasta. Pero después de eso, quería agarrar otra pasta. Y entonces yo dije, es que yo ya no puedo. Y entonces lo más fácil, si yo le hubiera dicho, no, Bruno, no pasta, seguro hacía berrinche, porque no había dormido bien y había sido un día largo. Entonces yo dije, ok, paciencia. La pasta, le dije, te puedo dar tres. Y dice, tres, porque ya negociamos, o sea, tres. Entonces le di tres. Y entonces, pero no paró ahí. Yo dije, esto es sensorial, quiere destruir la pasta. No. Y entonces yo dije, ok, en esta parte de qué es lo que o sea, qué es lo que está procesando, yo dije, ok, abrió la puerta de la cocina y sacó una olla y puso la pasta. Y luego dijo, agua, cocinar. Quería cocinar su pasta. Y le dije, hay pollo, para cenar hay pollo. No, pasta, tiene 2 años y medio. Tenía el tiempo, no lo hago todo el tiempo, pero tenía el tiempo. Entonces pusimos el agua, pusimos a cocinar y sintió una satisfacción enorme porque él solo había cocinado su pasta y se comió su pasta. Entonces, mucho de los berrinches es frustración, porque imagínate tú que tienes un plan en tu cabeza, que sabes que quieres llegar a acostarte y a leer un libro y de repente llega tu esposo y te dice, no, a comer. Y tú dices, no, o sea, no tengo hambre, quiero acostarme a leer un libro, no, a comer. Entonces, hacer ese análisis de qué es lo que está frustrando al niño y cómo son formas en que podemos satisfacer la necesidad sin llegar al berrinche. ¿Eso ayuda, Yulis? Sí, claro que sí. Y sí, bueno, muchos ejemplos que acabas de dar nos pasa usualmente. Maya pues quiere jugar con la comida y la tira y la tira. Y bueno, nuestra primera reacción sí o sí es, no, no hagas eso, no se tira la comida. Muchas veces le hemos explicado, pero otras veces es como que le decimos, por favor, no tires la comida. Sí, mira, el Y tirar la comida es, los niños a esa edad quieren buscar la causa y el efecto. Ellos quieren ver que si tiran la comida, ¿qué pasa con la comida? Es como están descubriendo la causa y efecto. Y cuando son chiquitos, mm, si le dices no, lo va a hacer más. Entonces, tú, nunca nadie les va a decir qué hacer con sus hijos. O sea, nadie sabe mejor qué hacer que ustedes. Nadie. O sea, eso es definitivo. Pero desde mi experiencia, lo que yo he hecho con Bruno, si yo a Bruno le digo, hoy lo intenté, porque yo hago experimentos y quiero ver si la teoría es, si hay relación, ¿sabes? Con lo que aprendo. Entonces, hoy lo intenté. Dijo una grosería que dice el hermano mayor, y entonces, no, tonta. Y le dije, Bruno,
tonta es una grosería, eso no se dice. No, tonta, no, tonta, no, tonta. Y dije, sí, claro, es que estoy reforzando. Y entonces, sí, por ejemplo, en ese momento le dije, emojo, Bruno, y me dice, emoja, mamá, porque ellos son súper rápidos de cambiar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque puedes estar como innecesariamente reforzando. Reforzando Ajá, la mala. reforzando lo que no quieres reforzar. Y a lo mejor el tener la precaución de, si ya sabes que va a tirar la comida, pues quitársela antes de que la tire, ¿no? Y va a llegar un momento, lo que pasa es que como papás decimos, es que tengo que decirle las cosas porque si no se va a malcriar y entonces, y nos olvidamos de la parte fundamental del apego, entonces es un balance, ¿no? Como tratar de prevenir los incidentes para que entonces no se dé un mal comportamiento, no se dé el berrinche, pero tampoco tengas que verte como en una situación más complicada. Pero totalmente, o sea, los primeros 3 años es si nosotros dejamos expresar la emoción y tratamos de no estar contrapunteando, porque entre más contrapunteamos, más se va a reforzar. Entonces, ustedes van a ver que esas conductas disminuyen muchísimo. Gracias, Aida. Hola, Ida, ¿cómo es? Bueno, saludos a todos. Hola. Tengo ¿Quién Estaba está escuchando. Soy Bonnie y bueno, para las que todas, tengo 2 bebés. Tengo un bebé de 3 años y un bebé de 2 años. Los 2 son varones. Hola, Y bueno, no sé si la naturaleza de los niños es que son muy inquietos. Más cuando vienen por par, ¿no? Entonces, escuchaba esta parte que tú dices, ¿no? O sea, cuando Dante es el bebé de 3 años. Sí, efectivamente Dante ha tenido un despegue de ser como un niño un poco controlado en sus emociones. A la hora siente una emoción y grita, o sea, no es como furia total ya. Grita si no tiene algo, si no se le atiende en el momento, si no pasa algo que él idealiza. Sí. O si se rompe ese ideal, es un grito de ¡no! ¿No? Y es como de ¡ah! Francamente te escuchaba y yo cometía muchos errores de esos de estás castigado, vete a tu cuarto. Sí. Estás mal, Dante, estás castigado, vete a tu cuarto, ¿no? Eso está mal, Dante, vete a tu cuarto. Que era lo que yo hacía ya cuando yo estaba en su cuarto y se calmaba, iba, lo apapachaba y le decía que eso no era correcto, que pues bueno, tampoco no podía permitir que sucediera esto. Pero entonces entiendo o estoy entendiendo que la forma correcta es dejarlo que exprese estas emociones de esta forma, aunque no, pues no lo sé, ¿no? Sí. Sí, Bonnie, mira, si él grita. Él grita a ese nivel y sí, cómo corregirlo. Es que Si grita. esa es la parte emocionante, Bonnie, de cambiar el paradigma. O sea, si él grita, eso está expresando la emoción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú me dices que él le pega a la hermana, yo te diría, bueno, si tiene la necesidad de aventar cosas, entonces a lo mejor hay que darle una pelota que aviente y hay que decirle, ok, cuando estés enojado, avienta esta pelota, ¿sabes? O sea, tenía una mamá que me decía, es que mi niño, llevo 1 año diciéndole que no aviente la pelota y le grito que no la aviente y la sigue aventando. Y entonces yo le dije, bueno, ¿está funcionando? No, ¿verdad? Claramente, si hacemos algo y no funciona, tenemos que hacer otra cosa. Ese es como el principio. Vamos a intentar cosas y si no funcionan, vamos a intentar otra y otra y otra y vamos a tratar de, nosotros somos investigadores y de ver qué es lo que funciona, ¿no? En ese momento, si él grita, está expresando su frustración a través del grito, no le está, o sea, y seguramente le está causando mucha frustración. Entonces, aquí lo que sería importante, Bonnie, saber es qué hacer para prevenir. Cuando los niños, si él está gritando mucho, no es que se está frustrando mucho. Y entonces ahí nosotros le podemos ayudar a frustrarse menos. Si yo le hubiera dicho a Bruno, no, Bruno, la pasta no, acabas de tirar una pasta, no te doy nada, o sea, me hubiera hecho, porque además ellos gritan porque te están, de alguna manera pueden ver si la mamá está enojada y entonces es más, ¿sabes? Si tú empiezas a analizar qué es lo que lo frustra y empiezas a ser más flexible con él en cuestión de saber que si le frustra
no es que le vas a estar dando todo y vas a estar complaciendo todo lo que él quiere, pero sí puedes analizar cuáles son los patrones de las cosas que, si siempre le frustra, no sé, ¿qué es algo que le frustre? Dime. Mira, es que específicamente sucede de esta forma. Hay una chica que me ayuda a cuidar a los niños. Esta niña, pues de pronto sí los consiente mucho, es una realidad. Es muy permisiva. Entonces, de pronto Dante dice, no se acaba de comer, o más bien no comió, no tomó sus alimentos correctamente, y yo nunca lo obligo. Siempre es de, bueno, ok, no vas a comer, pero pues tampoco van a haber dulces, ni galletas, ni pan, ni postres. Si tienes hambre, deberás de tomar tus alimentos. Entonces, cuando yo me voy, cuando yo me voy a la oficina, ya escucho un grito de, ¡nah! ¿Qué pasó, Fer? Es que me está pidiendo un pan y le estoy diciendo que no porque no comió. Ajá. Entonces, ya es de, ok, ¿por qué grita? Porque no consigue lo que ya le había avisado, que no era posible, por lo que no habíamos cumplido. Pero regularmente sucede, no casi conmigo no suele suceder, ¿no? No digo que no, pero en su mayoría, yo creo que en un 80% es con las demás personas. Y ahí es donde digo, hijo, ¿qué hago? Cuando sucede conmigo, pues bueno, ya, no pasa más que voy a esperar a que te relajes, el 50% y el otro 50% me pongo fúrica, ¿no? Pero es muchísimo más presente con las personas. Fíjate, Bonnie, si lo mandabas a su cuarto, seguramente Dante está muy estresado y su sistema nervioso ya está muy desregularizado, porque mandar a un niño a su cuarto es el peor temor, es mucho temor para ellos. Entonces, seguramente él tiene una mochila muy llena. Si tiene una mochila muy llena de todo esto que ha pasado, lo que yo recomendaría, de acuerdo a lo que me estás diciendo, y es tratar de vaciar esa mochila emocional jugando con él todos los días, que tú te pongas a jugar con él todos los días, para que entonces él se relaje, su sistema nervioso se relaje y empezar que estas veces que él grita y está contigo, que tú reacciones, o sea, que dejes, ¡ah! Después del grito, que entonces decir, a ver, Dante, estás frustrado por la galleta, o sea, que dejes expresar y a lo mejor si logras que pase, a lo mejor ver cuánto grita y estar ahí con él y a lo mejor en una de esas te sorprende y pasa del grito al llanto. Lo mejor que podría pasar es que él llore para poder liberar esa mochila, porque ahorita la tiene muy llena si había gritos, vete a tu cuarto, entonces si empiezas a quitar los gritos, las amenazas, los castigos, empiezas a permitir que la emoción salga. Si está con otras personas, este es otro tema que es controversial, pero yo le digo mucho, porque las mamás me preguntan mucho, es que van con los primos y entonces empieza a pegarles. La respuesta ahí es, los niños en sus primeros años no quieren socializar. O sea, está bien si ustedes como mamá necesitan tiempo para tener citas de juegos, pero si ustedes ven que los niños no está funcionando el ambiente porque hay mucho ruido, hay muchas personas, están pegando, están aventando, entonces no es el momento, ellos quieren explorar y no les va a gustar si le quitan el juguete. No podemos esperar que un niño a los 2, 3 años comparta. Nosotros en adultos no compartimos, pero un niño de 2, 3 años está en el momento, lo vimos en el apego, de ser posesivos, de querer tener las cosas. Yo creo que si haces todo eso, tratas de evitar un poco ahorita las salidas como si hay una salida como con amigos o así, o en ese momento, ¿sabes? Porque lo más importante ahorita para Dante es corregularlo, que su sistema nervioso se estabilice y que él sepa que tiene una mamá que va a permitir la emoción y que ya no va a haber gritos, que vas a empezar a jugar con él. Yo creo que si haces todo eso, tú vas a ver que esas conductas van a disminuir. Y en la medida de lo posible, por ejemplo, en ese ejemplo de decirle, si no comes, no hay pan, es una consecuencia, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, si no come, que no coma. No asociarlo con el postre. Mucho este consejo es, yo no soy experta en alimentación, pero sí tomé un curso de la parte de alimentos en niños y los, ¿cómo se dice en español? Los dietitians, los nutriólogos aconsejan mucho eso, que no asociemos si comes bien te doy postre y si no, no te doy postre,
que más bien dejamos que los niños coman lo que tienen que comer, ellos tienen su apetito, mientras nosotros no les demos dulces en la comida. Esa es otra cosa, o sea, a lo mejor si tienes galletas y dulces en la cocina, desaparecerlos, porque entonces ellos van y te dicen, quiero un dulce, y en lugar de que tú les digas, no hay dulce, dices, vamos a ver, no hay dulce, ¿sabes? Entonces, y esos son los pequeños cambios que tú puedes empezar a experimentar para ver qué es lo que te funciona, que reduzca la frustración. Y si haces todo lo demás de empezar a jugar, de dejar expresar, de quitar absolutamente gritos, castigos, yo creo que vas a ver, al menos en un par de semanas, al final de este curso, si haces eso, yo creo que debería de haber una mejoría. Muchas gracias, Aida. Lo voy a empezar a hacer. Sí. Vamos a ver qué pasa. La siguiente sesión esta sesión fue muy teórica, disculpas para las que les gusta más interacción, pero la siguiente sesión va a ser pura práctica. Vamos a hablar un poquito de la autorregulación, pero vamos a hacer escenarios. Yo voy a ser el niño, ustedes van a ser los papás y vamos nada más yo voy a ser la mamá y tú vas a ser tu bebé y entonces vas a empezar a gritar y yo voy a reaccionar y va a ser práctica para que podamos ver diferentes ejemplos y empezar a poner el conocimiento en práctica. Súper. Suena Hola, bien la idea. buenas noches, Aida. Hola. Soy Alejandra Flores. Yo tengo una duda con respecto a los berrinches, ¿no? Tengo 2 hijos, uno acaba de cumplir 5 años y el otro tiene 3 años y cachito, y fracción. Pero lo que me pasa es que ahora, después de un berrinche, estamos como ya partiendo hacia la violencia, ¿no? O sea, nos rasguña, nos muerde, o si tiene cerca al perro, se va con el perro, se va con el hermano, se va con el juguete, ¿no? Y el problema está haciendo que él también es como el más emocional, ¿no? O sea, él ama mucho, se enoja, o sea, pero se va al extremo, ¿no? Ama así, te abraza y te besa, pero también se enoja y te golpea y te muerde. Entonces, hemos tenido como un poco de conflictos a la hora de regularlo, ¿no? Y digo, ahorita me di cuenta que uno de los principales problemas es que lo alejamos. Estás enojado, pum, a tu cuarto. Y ahí pues ya me di cuenta que está mal. Pero, por ejemplo, cuando empieza a atacar, ¿cómo logramos contenerlo? ¿Qué hacemos para contener una agresión? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Sí, mira, Ale, súper importante, como bien lo dices, o sea, tenemos que aceptar el enojo. Los niños tienen que expresar el enojo. Tienen que expresar lo que sea, enojo, angustia. Si el niño avienta, a lo mejor es, o sea, buscar otras formas, ¿sabes? De canalizar la emoción. En este caso, aplica exactamente los mismos principios. Tú vas a empezar a dejar, ya no lo vas a alejar, porque ya hablamos de que al alejarlo es el apego, ¿cierto? La desconexión, el amor tiene que ser incondicional. El amor es incondicional. Va a haber límites y vamos a hablar de los límites y sé que todos ustedes ya quieren que hablemos de los límites, pero esa herramienta está hasta el final y es a propósito, porque primero necesito que dejemos de castigar, dejemos de romper el vínculo, porque al romper el vínculo, entonces lo que está pasando ahí, Ale, es que todos esos temores de estar solo en el cuarto, se está llenando la mochila emocional y entonces por eso pega, por eso patalea, porque es un niño muy estresado, está extremadamente estresado. Entonces, cuando un niño está extremadamente estresado y no puede mostrar sus emociones, agrede o se pone ansioso y triste. Son los dos extremos. O se va a la agresión o se va a la ansiedad. Entonces, como está muy estresado, cuando esté gritando en ese momento, vuelve lo mismo, hay que analizar qué es lo que lo está frustrando para prevenirlo. Esa es la clave, o sea, analizar. A ver, está el perro y entonces cuando está el perro le jala la cola. Ok, ¿podemos poner el perro al otro cuarto? ¿Lo podemos sacar al jardín? ¿Lo podemos bajar al sótano? O sea, ¿cómo modifico el ambiente para que la conducta conflictiva no pase? Entonces, ese análisis tú lo vas a poder hacer. Pero lo importante aquí, para todas las que hemos gritado, y no hay, o sea, yo empecé este taller porque mis primeros años con Benjamín eran gritos, eran amenazas,
y él se llenó su mochila y fue un punto en que decía, mamá, no te quiero. O sea, hubo una completa desconexión en donde él era papá todo el tiempo. Y entonces, y me decía groserías y me trataba mal, pero yo fui así. Sus primeros años le gritaba, lo alteraba, yo veía sus ojos de estrés, ¿sabes? Entonces, lo que va a pasar es que cuando dejes de gritar, dejes de todas esas cosas que causan estrés en ellos, tú vas a ver que puede ser que la conducta se exacerbe. Puede ser que se vuelva peor, porque para volverse mejor hay que volverse peor. Entonces puede ser que lo haga más y diga, antes me gritaba, antes me mandaba al cuarto y entonces intente gritar más y no vea tu reacción. Si no logras prevenirlo, lo mejor es prevenirlo y casi el 99% de las cosas se pueden prevenir si uno analiza qué es lo que está pasando antes de y qué cambios puedo hacer. Si ya estás en el momento en que empieza a patalear, tú te vas a dar cuenta que si tú te acercas a él, si no te deja, entonces lo dejas, ¿no? Pero estás ahí cerca viéndolo. Cuando esté más tranquilo, que te deje acercarte, lo abrazas y lo mejor es que llore. Si logras que llore, entonces al llorar tú te vas a dar cuenta que está descargando su mochila emocional de todo el estrés que ha sentido de la separación. Ok, ok. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que llevar yo mi enojo a un después, por ejemplo, decir, bueno, como ya hiciste todo tu berrinche, sigo yo enojada. ¿Eso se vale? O sea, como papá también se vale, ¿es bueno hacerlo? No, porque es igual, es amor condicional. El mensaje es, si te portas bien, te quiero. Si te portas mal, no te quiero. Y entonces eso es separación. Eso es decirle, eso causa un trauma en la identidad, porque entonces el niño es como, soy malo, mis papás solo me quieren cuando estoy feliz. Y entonces lo que va a pasar es que él va a aprender que solo puede ir contigo cuando está feliz. Pero si algún día va a la escuela y lo hacen los niños enojar o le hacen bullying y está enojado o está triste, va a aprender que al llegar a casa no es un lugar seguro, no te va a poder hablar de sus enojos ni de sus tristezas, porque sabe que esas emociones no son bienvenidas. Entonces, lo importante Ok, aquí perfecto. es saber, cuando tú logres saber que el enojo es normal, y esa es otra cosa que vamos a trabajar en la parte del niño interior, cuando hablemos de nuestra niñez, de nuestras heridas, de cómo nos educaron a nosotros. Si nosotros tenemos un problema con el enojo, porque a nosotros nuestros papás nos decían que no podemos enojarnos, nos va a costar mucho trabajo aceptar el enojo de nuestros hijos. Entonces, súper importante que uno empiece a ver esas asociaciones con la infancia y con lo que pasa ahora. Si mi papá me decía groserías, cuando mi hijo me diga groserías, me va a enloquecer, porque es una herida. Es como proyectar que mi hijo sea mi papá y que es revivir esos momentos traumáticos y entonces, pero sí, amor, si tú manejas, Ale, si empiezas, para todas las que están en la llamada, que no hablamos del juego, pero si todas pudieran empezar a jugar con sus hijos, y en la siguiente sesión vamos a hablar del juego, voy a ver si puedo mezclarlo si nos da tiempo de adelantarlo, pero si todas empiezan a jugar con ellos, a permitir esas emociones, a hacer un lado los castigos y las amenazas y todo eso, este es un experimento, pero es garantía. Ellos, pero recuerden, van a vaciar la mochila emocional. Y si tienen 2 años de haber sido gritados y de haber sido mandado al cuarto, van a vaciarla. Y lo que va a salir de la mochila no es bueno. Entonces, si empieza a haber más gritos, más peleas, solo sepan que está funcionando porque están vaciando la mochila y eventualmente cuando la mochila se descargue, entonces va a venir la paz. Pero en las siguientes semanas no esperen que van a decir, oye, pero no le grito, pero ahora él grita más. Pues sí, es que trae la mochila llena y hasta ahorita ha podido completamente descargarla. Ok. Muchas gracias. ¿De qué, Ale? Ale, tenía la mano arriba. Si hay alguna otra pregunta, pueden levantar la mano y con mucho gusto.
Ok, ya no hay más preguntas. Bueno, estoy a un mensajito de distancia, entonces, por favor, vamos a empezar la siguiente sesión con la tarea y la práctica. Vamos a estar haciendo muchos escenarios, entonces, ahora sí vamos a necesitar las cámaras para poder empezar a jugar los diferentes escenarios y los roles. Mucha suerte con la tarea. Platicamos la siguiente semana cómo les va y un placer haberlas tenido en esta sesión. Cristel, ¿tienes alguna pregunta? Levantaste la mano. Sí, 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 lo que pasa es que la escribí porque estoy haciendo dormir a mi hija. No sé si la puedo leer. ¿Quieres leer? Ok, yo lo leo, espera. No tengo, ahora lo leo. Déjame ver. Mellizas de 16 meses y una de ellas es más demandante que la otra. Siempre quiere estar conmigo a tal punto que siento que mi otra hija está un poco desplazada. ¿Cómo puedo hacer para que ella tenga menos apego de mí y la otra más? Ok, mellizas. Quiere decir que las dos tienen 16 meses. Ok, twins, ok. Sí, Cristel, mira, el tema aquí es que, gracias, Vivi, gracias. Si tienen preguntas, quédense y con gusto las contesto y gracias a todas las que están diciendo adiós. Sí, súper feliz de verlas de nuevo. El tema aquí es, si hay una que tiene, tú sientes que una tiene más apego que la otra, las necesidades no van a ser las mismas porque va a depender mucho de su temperamento. Entonces, hay niños que si son súper hipersensibles, que son más sensibles, van a necesitar más de ti. Y entonces lo importante es tratar de pensar que no es tanto como la igualdad de a las dos darles el mismo apego, sino saciar ese apego. O sea, si una te pide abrazos, si quiere que la cargues, si quiere solo estar contigo, necesita eso, hay que darle ese apego. Y en algún momento se va a saciar. Yo siempre digo que cuando los niños te piden darle un abrazo, les des 5. Cuando un niño te dice, mami, ¿te me das un abrazo? No, mi amor, yo te doy 10 abrazos. Porque entonces es saciar esa necesidad de apego. El niño debe de sentirse querido, amado, para que entonces no se preocupe eso y empiece a jugar y empiece a desarrollarse. Entonces, no te preocupes tanto por darles porque una te demanda más. Si una te demanda más es que necesita más y a lo mejor la otra no es tan hipersensible y la necesidad es diferente. Si tienes pareja y tu esposo te puede ayudar a tener tiempo especial, tiempo de juego con cada una, de esa forma es súper importante ese tiempo especial dedicado a cada una y a lo mejor de esa forma tú puedes sentir que estás también conectando con la otra. ¿Interpreté bien la pregunta o...? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Blanquita. Ok, pues si no tienen ninguna otra duda, muchas gracias por estar conmigo esta sesión y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una muy linda semana y cualquier duda, por favor, mándenme mensajes si tienen alguna situación en particular o lo intentaron y no funcionó como esperaban o quieren alguien con el Bouncing Ideas, por favor, con mucho gusto. Azalia, ¿tienes duda? Bueno. Hola. Ok, claro, Azalia. ¿Quieres escribirla? Adiós, Ivette. Buenas noches. Gracias por conectarte tan tarde, que está en Colombia y creo que son como Chile y Colombia, no sé qué horario sea más tarde. Gracias, Aida, estuvo súper chévere. Ay, qué bueno que te gustó, Julis. Sí, me conecté un poquito tarde porque se me pasó, se me cruzaron los horarios, pero... Ay, qué Voy a estar atenta al video, sí. Sí, claro que okay. sí. Lo voy a bajar y el fin de semana se los mando. Ahí lo veo con más calma.
Ok, Ujú. muy bien, claro que Listo, sí. súper. ¿La tareita dónde la encuentro? ¿Perdón? ¿La tarea dónde la Ah, encuentro? aquí mismo en la presentación, se las voy a mandar. Ah, ya, ok, listo. Gracias, Ahí. Nos gracias. vemos. Buenas noches a Cuídate, todas. buenas noches. Gracias, Bonnie. Gracias, Ana. Azalia, quiero dejar de dar pecho. Pero... ¿y cuántos años tiene Azalia? ¿Tu bebé? ¿La que le quieres dejar de dar pecho? Casi 3 años, ok. Sí, el problema del destete es súper padre. Yo no lo prolongué tanto, lo más que di fueron 2 años. Adiós, Ana, que estés muy bien. Yo no lo prolongué tanto, pero ahí el tema es si ella tiene una necesidad de apego contigo y lo está traduciendo a través del pecho, sería importante ver. El tema del destete es que tiene que ser casi, casi como un acuerdo de las dos partes, ¿sabes? O sea, uno lo empieza, pero el otro tiene como que, porque es la manera que está conectada contigo. No sé qué tanto estés conectando con ella. Pudieras intentar empezar a jugar más. No sé en la dinámica de disciplina si estés ocupando castigos o regaños o cualquiera de los métodos tradicionales, tratar de dejar eso para ver si puedes sustituir la parte de apego del pecho a través de la parte sentimental, que ella se conecte con eso y entonces el destete no sea tan trágico y a lo mejor va a tener que uno sabe como mamá, uno tiene la intuición de decir ya hasta aquí, ya llegué, pero a lo mejor si la ayudas con la conexión, el juego y sentir que no te está perdiendo y está ganando otra parte, tratar a ver si eso, ok, no te suelta. Ok, pues ahí va a tocar, si estás jugando con ella y, oh, ok, ¿vas a empezar a trabajar tú? Porque sí, porque el tema de las separaciones es que ahí se puede volver un poco problemático. Si tú vas a empezar a trabajar, a lo mejor es demasiado para ella la transición de la guardería y la transición del pecho. Eso pasa mucho. No sé hasta qué punto pudieras hacer una transición antes de la otra. Y si es muy complicado, a lo mejor va a tocar digo, uno tiene un límite, ¿no? Y a veces uno dice hasta aquí, hasta aquí. En teoría sería bueno que hicieras a lo mejor una transición y que le dieras una semanita o dos a adaptarse a la guardería antes de quitarse el confort del pecho, si se puede. O si vas a empezar a trabajar, también puedes hacerlo antes de empezar a trabajar. Sí, es un tema, quisiera ayudar más a Salia, pero es un tema ya como muy personal. Si estás conectando muchísimo con ella, ya ahí sí es un tema de cuándo quieres. Pero el consejo sería, hazlo o antes para que se adapte y le des muchos apapachos, o hazlo una vez que ya la hayas mandado a la guardería y ya esté adaptada ya, para que entonces, para que los trancazos no sean como que los dos al mismo tiempo. Hola, Ida, buenas noches, mucho gusto. Soy Azalia. Ay, perdón que no te contestaba, es que como estaba aquí con mi esposo, pues me daba pena. Pero sí, no, más bien ya trabajo, tengo 3 meses, pero te digo que sí, se pone muy intensa, entonces, como no sé si sea porque estamos muy apegadas o eso que te digo que no le grito, no la regaño y siempre estamos ahí detrás de ella, no sé si sea eso que la vuelve loca y todo momento quiere estar sacándome el pecho y sea donde sea. Mira, se da el temor eso de que al hijo se le puede consentir mucho. El amor no hay mucho amor. O sea, lo que consiente son las cosas materiales y un poco como puede ser, es lo único, ¿no? O el establecimiento de límites, que no haya límites, pero todavía es chiquita, tiene 3 años. Entonces, pues ahí va a tocar como, no sé si hiciste destete de tu otro hijo. ¿Esta es la segunda? Ah, sí, esta es la segunda. Sí, de la primera creo que fue la edad similar, que fue el destete, pero sí estaba muy apegada, pero ¿qué te iba a decir? Ay, no, de ella sí fue muy feo porque no fue tanto acuerdo, me tuve que tapar los pechos y le decía, ay, mi amor, no, ya no hay leche, y ya de repente fue solo una noche que lloró.
toda la noche. Y ya al día siguiente ella dijo, no, ya no, ¿verdad, mami? Y dije, no, ya no. Y ya no, me pidió. Ok, y cuando le digas que no, nada más abrázala mucho, o sea, consuélala. Cuando esté llorando, dile, sí, Ajá. mi amor, yo sé que te gustaría más, pero mami ya tiene, ya tenemos, mami ya tiene que, estoy trabajando, sí sabes, pero consuélala mucho, o sea, deja que llore, deja que es como está procesando que ya no se va a poder más. Entonces, que viva su duelo. Déjala que lo procese. Ok, bueno, muchísimas gracias, Aida. ¿De qué, Azalia? Que estén muy bien. Igualmente. Pues entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén muy Ok, bien todas. descansen, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas. Bye. Bonita semana. Bye. Buenas noches, chicas. Que descansen.